Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Revolución de las Musas. Estamos muy contentas de estar en otros espacios, en esta nueva edición, en esta nueva temporada. Mi nombre es Juliet Delgado y por supuesto que me encuentro con mi musa favorita, increíble. Ella es Monse Cubos, hola, hola. Y Hola bueno, amiga, ¿cómo andas? bien amiga. ¿Sí? ¿Tú? ¿Lista? ¿También? ¿Has disfrutado del mundial? Sí, cómo ¿Sí? no. ¿Sí has visto todos los partidos? No, no he visto todos los partidos, Ah, pero sí, sí, confesión. confesión, pero sí, sí, la fiesta futbolera sí ha estado en las venas. Ujú, Bueno, pues hoy estamos en el Museo Federico Silva. Muchas gracias al director Rabinal Gamboa. Este es un espacio especializado en lo que es la escultura y es uno de los primeros recintos que justamente se establece para exponer a distintos artistas. Se inauguró, tú sabías, Monse, justamente el 18 de septiembre del 2003. ¿Ah, sí? Ujú. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que como unos veintitantos. Ya estoy revelando mi edad. Esa pregunta fue. Yo apenas tenía. ¿Cuántos años tenía? Ay, 9 años. amiga. Bueno, pues esa es la magia también de las brechas generacionales, que Claro. estamos aquí, ¿verdad? Y Ujú, bueno, por eso las musas, por eso es enriquecedor que las musas se unan para ujú. hablar de distintos temas. Hoy, pues como decía Monse, pues claro que la fiesta futbolera está en todas las calles todavía. Estamos hoy justamente pues un poco coloridas con esta Ujú. algarabía que pues nos caracteriza a las y los mexicanos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que no podíamos dejar de hablar, es más allá del fútbol, porque el fútbol pues es fiesta, es Sí. también un negocio Ujú. y Es identidad, es porque identidad, mira, por ejemplo, tú estás vistiendo los colores de México. así es. Yo lo intenté un poco. No Muy me- traigo una playera que diga México, pero bueno, ya hablaremos de los jersey, también otro tema muy, muy sí. interesante, ¿verdad? Pero también en este sentido es sueños. Creo que algo que ha pasado con el fútbol en México, en todos los estados y en todos los rincones es soñar pues ganar un Un mundial, mundial. ¿no? Frente a pues a selecciones que tienen un fútbol pues extraordinario y con los mejores jugadores, pero eso también lo iremos hablando. Ujú. ¿Qué te parece si empezamos a platicar sobre la identidad? Ok. ¿La ¿Sí? identidad en el fútbol, amiga? No, la identidad en este caso socialmente hablando. ¿Y Ok, qué tiene ok, que ver con el fútbol? ok, Sí, sí va. tiene que ver con el fútbol. Ajá. Y dije, ay, ¿cómo? La identidad de cada uno. La identidad de ¿Tú con qué te identificas? ¿Yo con qué me identifico? Bueno, pues sí tengo en este caso gustos futboleros, soy Mm, futbolera. ¿Tú eres futbolera? La verdad no tanto, amiga. ¿Pero qué tal el americano? Ah, sí, eso sí me gusta. Yo no, por ejemplo. Mm, O sea, es decir, gozamos de los deportes, ujú. ¿verdad? Sí, definitivamente. Y hablando de identidad, fíjate que esta, según los sociólogos, bueno, un sociólogo Horton, que yo lo llevé en la carrera de comunicación, en la materia de análisis sociológico, habla de la identidad como una construcción social, es decir, que pues se construye a partir de la relación de otros, Ujú, de estas claro. interacciones. De la Entonces, socialización de la socialización, y del efectivamente, ejemplo también. del ejemplo. Y ahí es donde viene un término que hablan de internalización, es decir, internalización de la cultura, Ujú, que es esa apropiación de todo lo que vamos viviendo desde pequeños, como lo es las tradiciones, las costumbres, las creencias, las asumimos porque las vamos viviendo ujú, de manera inconsciente y luego las replicamos. ujú. Entonces, eso pasó en el Mundial, amiga. Pero bueno, ¿O crees que sea de manera inconsciente o sea también un tema de aprendizaje? es un tema de Ujú, aprendizaje, pero los aprendizajes a veces no son conscientes. ujú, O sea, replicamos, es como el lenguaje. ujú, Hablamos porque pues producimos sonidos y imitamos esos sonidos. Pero hay algunos que sí son inconscientes. Por ejemplo, no sé si a ti te pasó, pero ahora que sucedió lo del mundial, pues yo quería tener una playera, un jersey. O sea, yo veía a ujú. la gente en la calle y los veía, pues las calles y los lugares tapizados de verde, blanco o negro, ¿verdad? Ujú. Entonces yo quería tener, o sea, yo quería ser parte y eso es identidad. Cuando nos O sea, identificamos, tú sentías FOMO, claro, el miedo de perderte de la experiencia de poder cla vestir los colores de México a través de una playera. claro, y Ujú, justamente ya platicaré la historia de esta playera que traigo, ujú. porque no tengo el jersey, o sea, no tengo el jersey porque el jersey pues, está bien caro, ¿no? Sí, y uno pirata. Uno pirata sí, pero no iba a pagar 600 pesos porque se me descompuso mi carro y pagué una la nota. Ah, bueno,
Entonces yo Había prioridades había económicas, prioridades en la claro. vida, pero sí quería una de 280 que por ahí en el centro las vendían o en Ujú, saliendo de cualquier súper o de cualquier colegio, así o ujú, no, sí, escuela, claro. las vendían. Pero bueno, justamente eso sucedió, nos identificamos todos Ujú, como una nación, y eso es lo que logra en este sentido el fútbol, que creo que es un deporte bueno, todos los deportes son muy buenos, pero digamos que lo puede realizar cualquier clase social. A lo que voy es que con un solo balón, o sea, con lo que es un balón, tú lo puedes jugar aquí y en China, o sea, ujú. en un parque. Y bueno, justamente, pues esta parte de identidad, todos queríamos ser parte de ello. Recuerdo que llegaba bueno, a mi trabajo y pues te veías así de que un día antes o un día después de que pues iba a jugar México, pues en realidad sí se sentía un grito, o sea, un grito entre todos y hasta se saludaban de buena onda. Hola, buenos días, todos muy Ahí ya no contentos. aplicábamos el potosinazo. No, amiga, Mm, ahí como que borrón y cuenta ujú, nueva, cuenta nueva, ¿se dice? sí, Sí. sí, sí. Borrón y cuenta nueva, aquí todos somos Ujú, mexicanos, y viva México y vamos a ganar cada partido. ujú. Pero bueno, y pues bueno, ¿algo que quieras agregar? Oye, amiga, pero hace un momento hablabas de la identidad del mexicano y se me hace muy interesante que pensemos en el fútbol mexicano como algo que compartimos socialmente, ya que trajiste este tema al frente, porque al final de cuentas es un deporte que puedes practicar incluso en un espacio público Ujú, que no te va a costar dinero ni te va a costar ningún tipo de ujú, recurso. Sin embargo, a pesar de ser un deporte de fácil acceso, como tú lo mencionabas, o un deporte disponible para todos los mexicanos, todos y todas las mexicanas, se ha vuelto un negocio multimillonario actualmente. Y lo vimos en este mundial. Lamentablemente México ya no continúa en el mundial y creo que fue sí, un domingo caray. bastante triste. Y el lunes Sí, también, cuando sí. regresamos al trabajo, yo veía que todo el mundo estaba bastante desanimado. Incluso yo, a pesar de no ser una persona que sigue el fútbol, sí me llegué a emocionar con los partidos de Claro. México, los que tuve la oportunidad de ver, y sentí esa tristeza porque nos unimos en Ujú. comunidad a través del deporte. Entonces, pareciera que en México como que el deporte o el fútbol mexicano es casi una religión, ¿no te da esa impresión? Fíjate que sí, porque yo vi por ahí un meme que decía, Ujú, ahora sí, cada quien para su lado, es decir, ujú, aquellos que les va, lo que hablamos del fútbol mexicano, ujú, aquellos que les van a un equipo, voy a decir a las Chivas Rayadas, en este caso yo soy del rebaño sagrado, ujú, junto con otros que le van a la América, ahora sí, cada quien por su lado, ya no somos mexicanos, ¿no? O sea, ya somos como contrarios. sí. Y sí es cierto, o sea, se genera creencias, ritos, que Ujú, estamos hablando socialmente y culturalmente, efectivamente como una religión. O ujú. sea, hay gente que tiene ritos antes de cada partido. Sí, y después, Y porque está el Fan Fest, por ejemplo, claro, en el caso de San Luis Potosí, se reunían en la Glorieta Bocanegra, ¿sí se llama así, sí, esa sí, sí. glorieta? Uh-huh. Que es un espacio muy concurrido por carros y que en esta ocasión estaba cerrada para personas para que pudieran celebrar los triunfos de la selección mexicana. Y a mí eso se me hacía tan interesante porque no solamente estamos hablando de festejar el triunfo de una selección mexicana, sino que también se transformó el uso del espacio público. Sí, y yo creo que ahí das con un tema importante que son los espacios públicos. Ujú. Toda sociedad requerimos espacios de De esparcimiento, recreación. de recreación, Ujú, necesarios, parques, bueno, museos, como ahorita que estamos, estadios, los estadios también, los espacios, las plazas públicas, ujú, son espacios importantes para poder tener otras prácticas culturales. ujú, Y bueno, yo no vivo cerca de esta zona y tampoco me junté así como para ir con mis amigos, pero vi muchos reels, muchos contenidos que la verdad que decía, wow, o sea, ahí no importaba de dónde eras, ni cómo te ujú, llamabas, ni cuántos años tenías, pero ahí todo el mundo, pues coreando, ¿no? O ujú, sea, todo lo que el mexicano corea y todo lo que el mexicano canta. Por ahí decían que un amigo que es cubano me decía, ay, no, es que si gana México ahora contra Inglaterra, fiesta y ujú, fiesta. Dices que los mexicanos hacen fiesta de ujú. todo. Y la verdad es que sí. Y después de que eliminaron a México, pensábamos, bueno, toca apoyar a los países latinoamericanos que continúan en el Mundial, porque eso también es parte de la identidad. No solamente estamos hablando de pertenecer a un país, sino también Claro. pertenecemos a un continente,
frente a otros países que, por ejemplo, Francia, que es un país que ha ganado anteriormente el Mundial, pues por supuesto que vas a desear que el Mundial se lo lleve un país latinoamericano, porque tenemos a Latinoamérica también en nuestras venas. Entonces eso es algo tan interesante que nos permite visualizar cómo el tejido social durante estos momentos mundialistas cambió momentáneamente en México y en nuestros ambientes. No sé si te pasó en tu trabajo, amiga, que durante los partidos pareciera que la productividad bajó, ¿no? La productividad Mm. laboral. Y lo digo así porque es la verdad, en los trabajos estaban proyectando los partidos de fútbol y se esperaba que tú estuvieras ahí viéndolo y Claro, conviviendo. Y eso me parece tan importante y tan necesario también sí, claro. como comunidad, porque es a partir de la pasión o el gusto que tienes por un deporte que puedes unirte también y tener momentos de relajación o momentos de distracción en tu horario laboral. ¿Cuándo habías visto eso? Yo creo que lo vemos cada 4 años en los Sí, mundiales y nada más, porque no lo vemos ni siquiera en las Olimpiadas. no, 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 no. Creo que el fútbol sí une Ujú, fronteras, pues, ahora sí, a todos los ujú. espacios, tanto lo que decía de edades, culturales, y nos unió en los Sí, trabajos, bastante. como tú dices, sí, efectivamente, en algunos centros, en la mayoría de los centros de Ujú, trabajo, o hasta se buscaba que salieran más temprano, o ver cómo es que se pudiera acomodar para que todos pudiéramos estar ujú, frente a esta historia. Al final también es parte de la historia, y lo que también quisiera destacar es que no olvidemos que el deporte en general, cualquier deporte que practiquemos, potencializa habilidades pues colaborativas, en específico el fútbol, ujú, colaborativas de equipo, de liderazgo, también de una capacidad mental. Ahora yo la verdad estoy muy orgullosa de la selección, muy orgullosa de esta selección, de quienes nos representó, de estos 24 que fueron seleccionados, pero ujú. 11 que estuvieron en la cancha y de todo el equipo, porque pues sí mostraron una gran Sí, fuerza, estrategia, frente a selecciones como como Inglaterra, Inglaterra. Corea, que de verdad estratégicamente, y bueno, también creo que es importante darnos cuenta que hubo un trabajo mental. Normalmente el mexicano, a veces lo que yo había visto en otros mundiales, porque me gusta el fútbol y sí consumo fútbol, soy futbolera, entonces sí, digamos que he recorrido algo de la historia del fútbol, o por lo menos viéndolo. Ujú. Otros equipos se caían Sí, cuando, o cuando sea, les metían gol. exactamente, Sí, amiga. el Eso, caso del último partido fue justo lo que exacto. pensé. Yo pensé, estos jugadores deben de tener un excelente psicólogo o psicóloga deportiva, porque qué impresión que después de 2 goles que les metieron en un periodo muy corto de tiempo, ellos pudieran remontar. O sea, yo ahí asumí Sí, es que correcto. ya habían perdido, ya no hay más, falta un chorro de partido y estos ya perdieron. Sí, Y resulta que remontaron. Y sí. entonces nos regresaron la esperanza y la emoción. Yo no sé, yo ese día me sentí con las emociones Claro. arriba, abajo, estaba súper nerviosa. Hace mucho que no me sentía Ujú. así, y yo creo que todos los mexicanos estábamos así, desde Sí. donde estuviéramos viendo. Luego también, pues las plazas públicas se ocuparon, Ujú. porque ahí se estaban pues transmitiendo. Y me parece que 2 minutos fue, 1 minuto y feria Sí. en lo que se tardaron los goles, y remontarte mentalmente, decir, voy al frente, Ujú. voy a hacer goles. Yo sí creo que hay una preparación, un equipo técnico que es muy fuerte. Sí. Digo, también México estaba jugando en uno de los 3 países como sede, que Ujú. también por ahí me da mucho gusto que nos vean a través del lente de los medios de comunicación y las redes sociales de otra forma a México, como que sí se dieron cuenta ahí en la comparativa entre Canadá y Estados Unidos, el El recibimiento, desmadre. la alegría, la Sí. algarabía, la fiesta, pero Ujú. también cómo recibimos al extranjero. O sea, abrimos las puertas Ujú. a ellos. No hay otros países que son más racistas, voy a decirlo, más elitistas. Bueno, también se me hace muy interesante que se haya seleccionado un país que está en constante conflicto bélico con otros países para hacerse de mundialista. Pero bueno, creo que ese es un Eso, tema para más adelante, porque ahorita estamos hablando de las cosas bonitas del mundial y cosas que hemos disfrutado hasta el momento. Fíjate que cuando metieron los 2 goles Inglaterra, yo pensaba, bueno, cambia la pregunta de y si sí por y si no.
Pero cuando remontaron volvió esa esperanza de y sí, sí. Y creo que hubo mucho movimiento en redes sociales y en el discurso público de esa frase, y sí, sí. Y creo que hasta se mercantilizó porque en algún momento Ah, me claro, tocó ver cachuchas que venían con ese lema de y sí, sí. claro. Y bueno, ya no lo escucho después de ese partido, pero lo que sí noté mucho después de este partido, a pesar de la tristeza que nos provocó ver una selección mexicana eliminada de esta Copa Mundialista, es que las personas se sentían muy orgullosas de la selección. Y es precisamente esto que comentas, nos tocó ver ya una selección, pareciera que bastante bien consolidada, Ujú, una selección resiliente también, ujú, una selección que es estratega y ujú, que tiene, que frente a los mundiales anteriores, pareciera que sí aplicaba el pensar y sí, sí. ¿No? Y entiendes a partir ujú. de esa fortaleza en esta selección, ¿de dónde sale el y sí, sí? Todos estábamos esperanzados y bueno, ahora esa esperanza tocará extenderla para el siguiente mundial. Ya no tocó en este año, dentro de 4 años estaremos pensando y sí, sí, de nuevo. Yo quisiera aquí hacer como la invitación. Viene el Mundial Femenil del Ujú. 2027 en Brasil. Se están preparando y Vamos, espero. vamos a Brasil, Vamos a Brasil. vamos a Brasil. Ay, las musas ¿En en qué Brasil. parte? La revolución de las musas. ¿En qué Ah, parte de Brasil, amiga? bueno, No lo sé. vamos a investigar. Ajá, estaría Porque padrísimo. sí, estaría padrísimo, sobre Ujú. todo porque justamente hay datos interesantes sobre el fútbol. Algo que tú decías de esta frase y sí, sí, a mí me daba mucha curiosidad saber, no sé si la gente sepa de dónde viene esta frase y sí, sí. Yo decía, Ujú. bueno, ¿cómo es que se replica en redes Originó. sociales? ¿Cómo se originó? Justamente un maestro ahí en mi trabajo me explicaba que un director técnico, no voy a decir exactamente el director técnico porque no lo recuerdo, no quiero equivocarme, Ujú. pero es a partir de ICC que contestan una entrevista de la Liga MX, que de aquí de Ujú. San Luis. Entonces, a partir de ahí lo replicaron, porque a mí me parece que el lenguaje pues significa, y cómo es que hasta lo que tú decías, se mercantilizó esta frase con un montón de campañas en Ujú. distintos, el restaurante, el bar, la ropa, los centros deportivos, o sea, como que de aquí nos agarramos y sí, Ujú. sí, y de otras cosas, hasta las propias escuelas, hasta hay hasta canciones, bueno, o sea, de verdad es que sí, tan ingenioso que es el mexicano que Ujú. pues sí que se desbordó en este sentido. A mí me gustaría platicar también cómo es que llega el fútbol aquí a México. Ese es un dato de ESPN, dice que alrededor del siglo XIX, a partir de, más bien de los ingleses, viene acá a México, por ahí en Veracruz y lo Ujú. que sería Del siglo también Pachuca, XIX. sí, siglo XIX, Ujú. y a partir de ahí es como viene el fútbol acá. Nosotros tenemos también de origen el juego de la pelota, que es Mm. distinto, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, ese dato ahí lo voy a dejar. Pero Pero como, muy similar en lógica. sí, Es un balón que tiene que atravesar una estructura sí, se juega con con la la cadera. cadera. Y de hecho, ahora he visto algunos contenidos en redes sociales de equipos de la UNAM, o se sigue haciendo la práctica. A mí me da curiosidad, fíjate. ¿Sí? Sí ¿Te me da da, o curiosidad, sea, como jugar jugar el juego de el juego de pelota. pelota? Pero bueno, ese es otro tema, amigo. ¿No te daría curiosidad ver cómo puedes meter en un orificio, Sí, estaría interesante. como cómo tu cuerpo funciona? Porque estamos Ujú. acostumbrados como a los pies, Ajá, a las manos con el sí, baloncesto y a los pies con el fútbol. Pues no sé, me parece que sería interesante. sí, estaría Es un, padre. un día vi un reportaje, un reto para nosotras. Ay, aprender a jugar juego de pelota. Así, bueno, uno no sabe. Al rato, las musas Luego jugando. hay comunidades así que se juntan como en distintos lugares. Pero bueno, no nos desviemos. Ujú. El asunto es que el fútbol, bueno, más bien, cuando se profesionaliza o más bien se genera una industria, Ujú. esto es, la Federación Mexicana, más o menos organizada, fue a partir de 1927, Ujú. pero cuando ya se instala de manera formal fue en 1943. Entonces, estamos hablando de que pues no tenemos tantos años como otro tipo de prácticas, pero bueno, sin duda alguna, el fútbol en 1947 ya empezó a ser Ujú. un negocio, una industria, ¿no? Porque hay que decirlo, el fútbol es una industria, Sí, ¿verdad? exactamente, porque obviamente vamos a buscar, bueno, no nosotros, pero el sistema económico en el que estamos buscará la forma de capitalizar absolutamente todo y en este caso se ha capitalizado un gusto que compartimos y una identidad que compartimos a partir del fútbol. Y más que el mexicano, somos tan apasionados, amiga. Ujú.
que bueno, hacemos todo lo posible. Hablando de eso, ¿sabías más o menos cuánto fue el costo de los boletos en los distintos estadios? Mira, escuché varios costos, no los averigüé porque dentro de mi perspectiva eso está muy fuera de mi alcance y no hay poder humano que me haga gastar una cantidad extraordinaria por ir a ver el fútbol. Entonces ni siquiera lo averigüé, pero sí estuve escuchando por ahí que el costo era elevado. En algún momento platicaba con una persona de mi trabajo, un compañero, y me decía que por ahí le estaban vendiendo un boleto para ver, no me acuerdo qué partido, y se lo vendían en 180,000 pesos. Y yo, ¿qué? ¿Y si lo Sí. vas a comprar? ¿Y si lo compró? No. No, ¿con qué No, es dinero? que 180,000 pesos, Sí, está bueno. impresionante. No puedo visualizar un momento en mi vida en el que yo esté dispuesta a gastar ese dinero en un momento que va a durar 90 minutos, porque al final de cuentas eso es. Entonces, Claro. que claro, es respetable la forma en que las otras personas gastan su dinero y deciden invertir, pero sí, en mi caso no hay poder humano que me haga hacer. Fíjate que yo sí lo hubiera planeado a la mejor. O sea, sí, Sí, o sea, ir a ver a México en un estadio sí para mí sí es una gran experiencia, pero yo sí estuve investigando por ahí 1,400 pesos el más barato. 1,400. Bueno, eso es Ay, lo no que, lo dudo. espérame, 34,000 pesos Ajá. y se iba a 240,000 pesos, que es Ujú. más cercano a lo que tú comentas. Efectivamente, yo tengo un estudiante que me dijo que se iba a ir a un partido y que nadie lo quiso acompañar y luego, ¿cuánto te costó tu boleto? 34,000 pesos. Y yo creo que hablando de los espacios pues públicos, Ujú. ¿quiénes estuvieron en los estadios, amiga? No sé si tú te percataste que veíamos pues no veíamos el reflejo, voy a decirlo, social 100% o la radiografía del México, de todas las, Ujú. de todos nosotros, ¿no? Ujú. Físicamente hablando, de características físicas, veíamos pues la verdad es que gente que, pues algunos periodistas decían los blanquitos, o sea, Ujú. no quiero meterme como en temas en ese sentido, pero decían que pues había poco acceso, hubo poco Ujú. acceso a las clases sociales más bajas para que pudieran accesar a un estadio por los costos. Ujú. Y Ujú. entonces en ese sentido, pues no estaba identificado 100% México en todos los estadios. O sea, yo no pude ir, me hubiera gustado ir, pero pues una lana así, pues no, esa mejor la gasto en otras cosas, ¿no? Ujú. A lo que voy es que también hay diferenciación, o sea, la gente que puede ir a los estadios no somos de la gente, de la gente La de clase la clase, trabajadora. sí, Ujú. exactamente, como nosotros clase trabajadora, Ujú. mejor lo vimos en la plaza, en nuestras casas, con nuestros amigos o con la familia, etcétera, pero creo que a lo mejor algunos que hicieron esfuerzos, empeñaron algo, Ujú. pidieron un préstamo, ahorraron, porque también es otra forma de hacerlo, o se endeudaron, Ujú. porque la verdad es que estaban exorbitantes, 180,000, 240,000. Sí, está impresionante, la Pero verdad. bueno, es parte del negocio, como De la decíamos, FIFA. de la FIFA en un sistema capitalista. Ujú. Oye, amiga, de esto que mencionas respecto a que la identidad del mexicano no se estaba viendo reflejada en las pantallas, en lo que era el fútbol, a mí se me hace bien interesante porque pareciera que en este momento mundialista vimos diversas caras de México. Ujú, Y entonces, no solamente estuvimos visualizando en la tele y en las redes sociales la cara del aficionado del fútbol ujú, mexicano, sino que también fue una oportunidad para poder dejar de ignorar aquello que constantemente decidimos ignorar. Y es un tema muy delicado y complejo, pero no sé si tú te enteraste que cuando inició o cuando fue la inauguración del Mundial también hubo una protesta de las madres buscadoras en Ciudad de México, porque actualmente tenemos una cifra de 134,000 personas desaparecidas en nuestro país. Y entonces creo que esta protesta utilizó muy bien el Mundial como una plataforma de demanda ujú, ante un problema que tenemos gravísimo en este país y que, como te decía al principio de este argumento que estoy haciendo, que ignoramos ujú, y lo ignoramos conscientemente. ujú, Decidimos voltear la cara ujú, ante esta problemática porque yo creo que todos los mexicanos y las mexicanas nos damos cuenta que esta situación está ujú, ocurriendo. Y entonces pareciera que México se polarizó en ujú. este tema
y por una parte veíamos a los aficionados sintiéndose muy ofendidos por ver su Copa Mundial alterada ante esta situación y por otra parte también estaban las madres buscadoras y todas las personas que empatizaban con su causa. Por ahí vi un reel de unas personas extranjeros que se detienen un momento y abrazan a una mamá que estaba en una protesta y me parece muy interesante que veamos cómo a lo mejor una persona que no vive en su contexto este tipo de situaciones porque viene de otro país, pudiera empatizar un poco más Ujú. con Sí, este claro. contexto mexicano. Y es algo que me parece muy fundamental porque cuando pensamos en la empatía, amiga, usualmente asumimos que la empatía significa ponerte en los zapatos de la Ujú, otra persona para poder entender su dolor. Entonces pareciera que decimos, bueno, la empatía es que eh, tú vivas lo mismo para que puedas entender su dolor y en realidad no tendría por qué ser así. ujú. Tendríamos que ser empáticos Sí, sin claro. tener que haber vivido ese dolor, pero Ujú, entender que a pesar de yo no haberlo vivido, ese dolor existe y ese sufrimiento existe y merece ujú, lugar. Y creo que es algo que nos faltó en ujú, este mundial, algo que quedó ahí al descubierto, un poco la falta de empatía de los y las mexicanas frente a esta problemática ujú, y el poder pensar en cómo vamos a colectivizar este sufrimiento, porque ujú. no es únicamente el sufrimiento de las madres buscadoras, sino que tiene que ser una problemática que nos afecta a todos, porque al final de Sí, cuentas claro. lo es. Aunque en nuestra cercanía no hayamos tenido alguna persona haya sido, que haya sufrido desaparición forzada, es una problemática que vivimos todos porque el riesgo está latente. Sí, a mí me parece que justamente por eso el tema, más allá del fútbol, porque justamente hay cosas que como país nos duelen y que muchas veces no, pues sí, pasa desapercibido la atención a estas situaciones sociales tan duras, tan fuertes, que es necesario. Yo por ahí también vi un reel de un chavo que justamente pasaba, cruzaba la calle, volteaba a ver algo en un póster y era un anuncio de una chica desaparecida. Y llegaba su amigo y le decía, hey, güey, vámonos al mundial, no sé qué. Entonces, ahí está la evasión y creo que De también la realidad. así Ujú, funcionan justamente también las pues cortinas de humo, vamos a ujú, decirlo. Por eso es muy importante el trabajo de la gente de medios de comunicación, de redes sociales. Por eso estamos hablando también aquí en la Revolución de las Musas de este tema, porque es necesario también ujú, no negarnos a lo que sucede, pero también traerlo, ujú, hablarlo. Y es importante, yo creo que estas situaciones de que sigan desapareciendo mujeres y hombres, bueno, es algo que no debería de ujú, pasar, algo que en cierta forma como sociedad nos debemos unir, ujú, así como nos unimos para el fútbol y reunirnos en las distintas glorietas de nuestros ujú, estados y de nuestro país, pues alzar la voz, ujú, buscar justicia y creo que es necesario. Otro tema también que me gustaría poner aquí en común sería el tema de la migración. A mí me parece muy interesante lo que comentabas en relación a cómo vimos distintas caras o rostros. Por ejemplo, el caso de Quiñones en la selección mexicana, yo lo voy a decir, pues me platicaba una amiga, me dice, ay, dice, pero él de dónde es, o sea, como que pues sí resaltaba por pues las características físicas, en este caso, pues que no corresponden 100% a un mexicano, porque bueno, él se naturalizó mexicano, es ujú. colombiano, pero es un fenómeno que tiene pues muchos años sucediendo porque se buscan bueno, estas personas buscan una mejor vida, una mejor posibilidad en otros países como los ¿Pero mexicanos. crees que Quiñones haya venido aquí buscando una mejor vida? Pues él migró de su país, de Ujú, Colombia, por la historia que trae. Bueno, o ujú, sea, tal vez sí, tal vez no, no lo sé ahí, pero ujú, la gente que migra sí busca mejores posibilidades o sale de su país ujú, por cuestiones también políticas y sociales. En el caso de él no te puedo asegurar, ujú, pero sí sé que su vida fue difícil, ujú, que le tocó como a partir del fútbol, pues ganarse la vida. De hecho, el dato que tenemos, él llega a México a los 16 años y
decide no, lo invitan a jugar la selección colombiana, él se niega a representar a la selección mexicana A la colombiana. a la colombiana Ujú. y decide representar, cuando le hablan a la selección mexicana, decide representar a la selección mexicana. Entonces, este tipo Te puedo interrumpir Sí, un minutito, adelante, amiga. adelante. Ahorita que algo que me encendió un poquito el foco mientras te escuchaba es lo que comentabas de tu amiga, amigo que mencionabas y de, bueno, ¿y él de dónde es? Ujú, Porque pareciera que físicamente no cumple ujú. con los rasgos del mexicano, pero sí es importante reconocer que aquí en México hay una población de afrodescendientes Sí, y que a pesar de que pareciera que tenemos ciertos rasgos específicos los mexicanos, sí hay una población de afrodescendientes y hay mexicanos que tienen piel negra. Y sí. entonces creo que falta mucha representación de esta población en lo que es los medios o Ujú. lo que es también todo lo público y lo expositivo, y que por eso es tan sorprendente cuando vemos una persona que tiene estas características y asumimos que no se trata de un mexicano. Pero sí es importante entonces reconocer que por ahí a lo mejor como mexicanos también tenemos un sesgo y que ese sesgo responde mucho a la falta de representación de estas poblaciones y que es importante Sí, reconocerlo. O sea, el hecho de que por ahí de repente veamos personas que cumplen con estas características de personas afrodescendientes, pues no significa precisamente que no sea mexicano, pudiera así tratarse de una persona mexicana, sin embargo, entonces tendríamos que pensar en cómo vamos a o cómo se le tiene que dar visibilidad también a estas personas y reconocer su existencia como mexicanos y mexicanas. sí, en el caso, por ejemplo, de Quiñones, pues no es nacido aquí en Ujú. México, o sea, más bien se naturalizó, pero, por ejemplo, sus hijas, Son obviamente son mexicanas, ya. mexicanas y ya tienen otras características físicas, pero efectivamente tienes razón en eso, y yo creo que es este mundial, eso Ujú. es lo que logra. Por ejemplo, la selección marroquí, yo escuchaba un reportaje que hablaban de cómo es que para seleccionar a sus integrantes de la selección iban a países de Europa que, Mm. tien, que más bien de jóvenes que Ujú. migraron a buscar talento y los regresaban Ah, a sí. representar, bueno, no los Ujú. regresaban a su país, pero a representar a la selección. Es decir, no significa que ya todo se centralice. Ahora creo que es una metáfora del mundo, como Ujú. esta selección que yo veía de distintas brechas generacionales, Quiñones, pues ahora el chico Joya que justamente a este chico se me fue su Morita. Morita, a Ujú. Morita, en la brecha generacional, Ujú. los distintos jugadores que pasa ya en los entornos, simplemente nosotras, o sea, la Ujú. brecha generacional en las amistades, en los centros de De trabajo, en las trabajo. Ujú. escuelas, así es la vida. Ya hay esta posibilidad de que entremos en distintos entornos, distintas generaciones, y me parece que esa selección para mí refleja muchas cosas sociales y culturales que están pasando en el mundo, como el caso de Quiñones, de Morita, la estructura, la fuerza mental, como muchas cosas que se representan ahí en la selección, amiga. Ujú. Sí me acuerdo cuando vi a Morita en la pantalla y dije, ¿y ese niño Sí. de dónde salió? Y ya me explicaron que tenía 17 años. 17, Y yo, apenas se ¿qué? acaba de graduar de ¿De la la prepa. preparatoria? No. Sí, sí. No averigüé esa parte, pero sí me gustaría saber cómo fue posible. Por ahí vi un post que hablaban de nepotismo respecto a Morita, en donde decían que su papá también fue un jugador importante en el fútbol mexicano. Y entonces por ahí me hace sentido que alguien tan joven hubiera podido acceder a esos espacios tan importantes, pero también creo que es reflejo de su talento. Sí, Al claro. final de cuentas, el camino pudieras tener ciertos privilegios o ciertas Ujú, facilidades, pero hay personas que no saben aprovechar esos ujú. privilegios. Y en el caso de Morita, sí, pudiera ser nepotismo, pero ahí está, y lo hizo bien y lo sigue haciendo bien. Entonces creo que es importante reconocer que la juventud también tiene mucho talento Claro. y tiene mucho que dar. Y poder abrir los espacios para las juventudes es algo fundamental. Sí, a mí me parece interesante cómo es que justamente esta juventud de Morita y también talento de fútbol es, la verdad, increíble la manera en Uh-huh. la que se desplazaba, en la que pensaba un trazo para dar un pase, como toda esta parte no había visto yo hace tiempo algún jugador así, bueno, sí, sí, pero como, pues tuvo mucha exposición, Uh-huh. pero cómo es que tanto la juventud como la experiencia, ya lo veíamos,
con Jiménez, por ejemplo, con distintos personajes que juegan en Europa y todo, cómo es que se puede llegar a un aprendizaje. Y yo creo que eso es lo más destacado de esta selección, el que arriesgaran, el que se les diera representación, como tú dices, a las juventudes, en este caso a la experiencia, a jugadores que también pues se busca que tal vez se vayan a Europa, como es la Hormiga y otros que estuvieron ahí, Sánchez, que también, jugadores extraordinarios, que dices, México, o sea, México tiene tanto potencial. tanto potencial. Fíjate que me gustaría compartir un dato que habla de que mientras que en 1943 se inició la liga para hombres, aquí se formalizó la liga por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, hasta el 2016 las mujeres tenemos una liga femenina. Es decir, hay mucha ¿Cuántos años diferencia, después son? casi como 80, si no me equivoco, no me estoy ahí, más o menos, ¿Cálculos rápidos? 80. como 80 más o menos. Pero a lo que me refiero es que también ahora ya es un territorio en donde nosotros como mujeres podemos navegar en el fútbol. Anteriormente sí era un deporte más para varones, ahora no. Yo en la prepa jugué fútbol y en la universidad y era como de que, ay, pues estás en la selección de fútbol, como que no era algo Y luego había un estereotipo. No justo. sé si en ese momento que tú estabas en el fútbol, pero me acuerdo que cuando yo estuve en secundaria o prepa, el estereotipo de la mujer que jugaba fútbol era de, hasta le decían machorra, Sí, sí, malamente, sí, ¿no? sí, sí, Y entonces se asumía que esas mujeres, pues, no estaban conectadas con su feminidad y a sí, lo mejor tenían preferencias sexuales no heterosexuales, sí, ¿no? claro. Y entonces estaba ese prejuicio y ese estereotipo, y que nace mucho de la idea de pensar un deporte como un espacio, un territorio masculino, Ujú, y no entenderlo simplemente como una actividad física y de recreación que claro, no tendría por qué responder a temas de género, pero que lo hace, porque al final de claro. cuentas el mundo se forma y se organiza también a Ujú. partir de lo que es el género, incluyendo el fútbol. Y entonces está ese estereotipo. Y yo creo que pudiéramos pensar que probablemente sigue vigente. O tal vez no, no lo sé. Yo Pues, esperaría que no. pues sí, sí, se ha Ujú, conquistado terreno, porque ujú, pues hoy estamos hablando de fútbol, pero yo creo que todavía falta, ¿no? Este dato de la FIFA, o sea, 1943 y 2016, pues sí hay una brecha de 80 años en donde a la mujer ya hay una liga, y la verdad yo nunca he ido a un partido de mujeres, me Ah, voy a yo sí. procurar. Ah, sí, tú me dijiste, ¿verdad? Que Ajá, habías ido una de ahora San aquí. Luis con... Ay, no me acuerdo contra quién. Sí, pero bueno, yo voy a procurar también acercarme más porque también no es algo que está como en el común. Sí. Y yo creo que es importante que nosotras como mujeres también empujemos. Fíjate que hay una niña que la verdad la admiro, se llama Valentina, acaba de firmar ahorita con la sub del Atlético, hija de Carol Romo, que le mando un saludo si nos escucha. Yo la veía cómo jugaba pues en el colegio donde está, la veía cómo jugaba. Ella era la única mujer y los otros, bueno, los otros integrantes hombres, ella se los llevaba. Fabulosa, fabulosa, se llama Valentina, fabulosa esta chica. Y es ahí donde damos cuenta del deporte es deporte. O sea, finalmente ciertas habilidades físicas pues, van a destacar conforme al talento y tiene que ver, el fútbol tiene que ver con estrategia, con pericia también física, mental, y yo creo que sí se ha abierto espacio, sin embargo, pues yo invitaría a todas, a las que estamos pues en algún medio, o a las que estamos generando contenido, a las periodistas, que sigamos hablando de las mujeres en el fútbol y Ujú, que sigamos conquistando en este sentido territorio pues para que más sí. infancias Ujú. puedan también niñas soñar con ser futbolistas. Sí, y que hablando en temas de economía, que era lo que mencionábamos anteriormente, de cómo la FIFA ha creado un negocio a partir de lo que es el fútbol, pues también es un hecho que las jugadoras mujeres perciben menos dinero que los jugadores hombres Ujú, en el fútbol, y que hay mucha demanda respecto a esto, ujú, y en gran medida también se debe al consumo que hay del fútbol ujú, por sí, hombres y el consumo que hay del fútbol de mujeres. Es un hecho que se consume más el fútbol
el Sí, de fútbol hombres, jugado por hombres. por hombres. Ujú. Y entonces eso afecta mucho en las ganancias económicas que se tiene a partir del fútbol Ujú. femenil. Y poder pensar en el consumo del fútbol femenil también es una decisión política. Ujú. Eh, Sí, Poder correcto. visualizar un espacio que sea también dominado por mujeres y que no solamente se trate de que las mujeres podamos jugar, sino que si hacemos de esto un trabajo, sea un trabajo que nos, Digno, ¿verdad? ajá, un trabajo que nos signifique y que nos dé los recursos necesarios para poder vivir cómodamente, como es el caso de los jugadores hombres. Claro, Vemos que jugadores que tienen millonarios y millones, de un que a Messi, través un... también de Sí. campañas, pues publicidad, Ujú. pues muchas marcas los siguen. Yo también creo que eso es importante y esa es la diferencia de quien representa en la cancha, quien nos representa en la cancha también nos está visibilizando, o sea, se está hablando y finalmente la opinión pública tiene que estar también abierta a seguir hablando de esta temática, amiga. Ujú. Tú hablabas sobre lo de las mujeres. Sí, fíjate que es bien importante que sea justo los salarios. O sea, Ujú. como lo que se pide en cualquier, por ejemplo, en la política, ¿no? O sea, la cuestión de paridad, ¿no? Que haya el mismo número de mujeres en un Congreso del Ujú. Estado, los mismos hombres, ¿no? Número Ujú. de hombres. Entonces yo creo que sí, o sea, este dato que das, ojalá que sí sea y que y que se realice. Y hablando justamente de la mercantilización, a mí me Ujú. gustaría platicar, bueno, tú por ahí De sabías de las los jerseys. jerseys, para ir cerrando, Ujú. amiga, para ir cerrando este tema. Sí, hace rato decías que tú no querías gastar 3,000 pesos en No, una jersey. bueno, sí quería, pero no, la decisión pensada, pues no, amiga, o sea, Sí. no. No, es bastante dinero por una playera y que los costos varían un poquito, pero por ejemplo, tengo entendido que la que era más cara costaba 4,000 pesos y era la que tenía el logo bordado. Ah, ok. Entonces, costaba muchísimo dinero. Sí, A no, mí eso pues se me no. hace tanto dinero. O Cuatro, bueno, yo que, soy una persona muy coda para el fútbol, tal vez sea porque no me no, identifico como pero 4,000 aficionada. pesos es el salario pues es el salario Sí, o sea, quincenal de alguien, ¿no? ¿Qué sé son yo? Son muchas muchos, horas laborales. sí, Para salarios que se te mínimos, vaya diríamos. en una playera que vas a poder utilizar 3 partidos porque al cuarto ya los eliminaron. Sí, no. Bueno, cada quien Cada toma sus quien, no vamos a decisiones juzgar, económicas, ¿verdad? pero lo que sí pasó y que hubo mucha revuelta en redes sociales fue el tema del bordado de esas playeras, en donde comentaban que las mujeres bordadoras de esas playeras recibieron un salario de 25 a 39 pesos por bordado. Por esas playeras Sí, de de 4,000 mil pesos. O sea, ni siquiera qué estaban recibiendo injusticia. el 2% de las ganancias de esa playera. Ujú. No. Esto con Adidas. Entonces me parece que ay, es un tema tan complejo que también tendríamos que estar hablando y es un hecho que la FIFA ha mercantilizado lo que es la pasión por el fútbol Ujú. y, por ejemplo, en temas de lo que es venir a un país a celebrar una Copa Mundial, la FIFA, por sus leyes de FIFA, no tiene que pagar ningún impuesto al país que lo recibe de sus ganancias. Ujú. ¿No O viste el sea, meme de un monito con ah, con sí, su maleta sí, saliendo y decía la FIFA sí. dejando México sin pagar ningún Sí, no, impuesto? Pues sí, qué es un injusto hecho. esa parte. Sí, porque al final de cuentas, pues el mexicano en sí no ganó, el país como No ganó México dinero. no ganó dinero en cuanto a lo que es la FIFA. Y al contrario, el país tuvo que hacerse cargo en temas de Ujú. infraestructura y cuidado de los estadios y toda esta parte de poder recibir a la FIFA y a los equipos. Todo eso fue costeado por el país, fue costeado por los impuestos de los mexicanos y creo que sí sería o tendría que ser un tema importante a dialogar respecto a las ganancias económicas que estamos viviendo en México en una Copa Mundial. Sí, son Ujú. muchos intereses y como tú dices, bueno, quizá en la cuestión de lo que son los negocios, digamos, los que se ponen afuera del estadio, todos estos del Sí, comercio, pues que es informal. informal, Ujú. posiblemente les ha de haber ido muy bien a los que hicieron clones o que compraron clones y revendieron, pues Ujú. seguramente también. Yo quiero comentarles que yo, por ejemplo, esta playera que traigo el día de hoy, la compré en el centro, o sea, Ujú. tenía muchas ganas de comprarme el jersey pirata, la verdad, Ujú. no iba a comprar el de los 4,000 ni el de los 3,000, no,
si me lo regalan está chido, pero Gracias, la verdad, bienvenido. gracias. Ya saben que, ¿Qué quiero para mi que quiero cumpleaños? para mi cumpleaños, pero 40 pesos. Ay, O sea, no, 40 baratísima. pesos. La verdad es Y es de que algodón, es ¿verdad? de algodón, está Pues súper a superbién. gusto en el centro. O sea, creo que, y bueno, también fue a un negocio local. Entonces, Ujú. pues mis 40, la verdad es que yo me sorprendí. Fue en el último partido, el de Inglaterra contra México. Yo quería tener mi playera, cumplí mi deseo, porque luego también son deseos, pues, de querer comprar. O sea, es como Ujú, esta cuestión capitalista y de identidad, que ujú. regresamos al tema de identidad. Pues yo veía ese día, o sea, ese día fui a bailar y andaba en el centro, salí de mis clases y entonces, pues veía verde, o sea, todos con verde, playera verde, blanca. Yo quería sentirme parte de. Claro. Bueno, esta no tiene el acento aquí en México, pero que tengo otra que sí ¿Se tiene lo acento. dibujas? Aquí, ¿verdad? Se lo dibujo, Sí. pero la verdad, 40 pesos de algodón. Entonces, yo creo que hay formas también distintas en las que tú, igual lo que tú dices, podemos resistirnos Ujú, a lo capitalista ujú. y sin dejar de ser parte de. Sí, justo por ahí estaba pensando en este tema de cómo los mexicanos resistimos a estas lógicas del Ujú, capitalismo, porque lo hacemos. Al ujú. final de cuentas, nuestras condiciones económicas nos lleva a tener que resistir, porque no tenemos la solvencia para poder pagar un boleto para ir al Claro. estadio, no tenemos la solvencia para poder pagar una playera y resistimos a estas lógicas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a partir del comercio informal. Y Ujú. en redes sociales también hubo toda una campaña de compra tu jersey pirata. Sí. Y yo veía que todo el mundo andaba comprando su jersey pirata, apoyando a De muy la buena economía calidad, local. tenían muy buena calidad. ¿Sí? Ujú, sí, tenían buena calidad. Ok. Nosotros no. Ujú. Bueno, no tuve la oportunidad No, yo sí los de comparé. revisarla. No, ¿Sí? es que hasta como cositas que venían en el escudo y así, sí, Ajá, sí, estaba pero muy bien. sí, sí estaba muy bien. Y que al final de cuentas es una resistencia pues a la FIFA llevándose todas las ganancias económicas consigo mismo porque es un negocio multimillonario y que no nos deja un beneficio económico a nosotros los mexicanos y bueno, estamos aquí resistiendo ante eso. Entonces, creo que ocurrieron tantas cosas en el Mundial, siguen ocurriendo, ahora Sí, continuamos con los siguientes juegos que ya serán jugados en Estados Unidos y bueno, ya iremos viendo quién logra llevarse la Copa del Mundo. ¿Tú quién crees que gane, amiga? Francia, Yo también creo Francia, lo mismo. Francia. Yo creo que Francia, recuerdo hace 4 años también jugó contra Inglaterra. Yo creo que Francia pues, tiene de los grandes jugadores. Sí. Inglaterra también lo veo fuerte, pero Pero bueno. también donde está este vikingo Ah, gigantesco. sí, Noruega. Noruega. Noruega, los noruegos. Puede ser, pero yo creo que Francia. Sí, también Yo creo creo que que Francia. Francia. Está Ujú. muy, muy bien parado y el juego. Pues estamos terminando nuestro episodio desde el Federico Silva. Visítenlo, está hermoso este Sí. lugar. Recuerden que es un recinto dedicado a la escultura. Y bueno, nuestras redes sociales, amiga. La Revolución de las Musas nos encuentran en Instagram. Vayan a seguirnos, denos like, interactúen con nosotros. Siempre será un gusto tenerlos por allá. Estamos también en YouTube, en Spotify también como La Revolución de las Musas. Nuestras redes sociales, Viene el link viene el link. ahí en la biografía, entonces ahí nos encuentran sencillamente. Y bueno, pues esto fue el fútbol más allá del fútbol y Ujú. pues que la pasen muy bien, que sigan disfrutando de la fiesta de Futbolera. futbolera. Y viva México también, viva Ujú. México, hay que seguir soñando, pero Y sí, también, sí, y sí, sí, y trabajando, y sí, sí, y y sí, 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 y si sí nos ponemos a trabajar, y dices, si sí nos ¿por qué ponemos, no, trabajando? no, Y si sí te pones a y si sí trabajar, tenemos más capítulos, y si sí eso, tenemos más y capítulos, si sí tenemos más capítulos, y si sí miran nuestros capítulos. ay, y si mira, ay, eso está muy buena. Y si sí miran nuestros capítulos, No, coméntenos sí lo ustedes si nos hacen. representa una selección de 11 jugadores en la cancha, qué sintieron en este mundial, con quién festejaron, bueno, tanto que podemos decir, se sintieron identificados o no, identidad o no, cultura o no, bueno, pues viva México. Viva México y nos vemos a la próxima. Bye bye. Chao.